carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿La tienes? Muy bien. La Biblia dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se presentaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos presentamos con un corazón dispuesto para que tu palabra, que la ha inspirado tu Santo Espíritu, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, transforme nuestra mente y que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Creemos en el nombre de Jesús, que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido, nos has predestinado, nos has sellado, y hoy creemos que en tu misericordia, en tu amor y en tu bondad, si tú quieres, puedes conceder el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para salvación en este día. Creemos también que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas y tú lo reprendes. Creemos en el nombre de Jesús que no hemos de salir igual, sino al contrario, con la necesidad, el deseo, la convicción de que cada decisión, cada cosa que nosotros hagamos sea para tu gloria. Todo ello en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En primera carta de Pedro, en el capítulo 3, desde el verso 18 hasta el verso 20, es incuestionablemente los más controvertidos versículos en todo el libro o en toda la carta de primera carta de Pedro. Se puede mencionar por lo menos 5 interpretaciones de este pasaje. Los espíritus encarcelados son personas a las que Cristo predicó durante su ministerio terrenal, puesto que su obra incluía la proclamación de libertad para los cautivos. Y eso lo podemos nosotros también confirmar en Lucas, capítulo 16, versículo 21. Cristo, por el Espíritu Santo, predicó a través de Noé, de acuerdo a lo que Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 5. Y por supuesto, esto lo hizo antes del diluvio, y esto se describe en Génesis, capítulo 6, versículo 8. Noé los llamó al arrepentimiento, pero ellos desobedecieron y ahora están encarcelados. El punto del argumento de Pedro sería que así como Dios vindicaba a Noé al enviar el juicio que éste proclamó, ahora vindicará a los cristianos cuando juzgue al mundo según la proclamación cristiana. Cristo predicó en el corto intervalo entre la muerte y resurrección durante el descenso al infierno. Se dice que Cristo anunció su victoria a los espíritus de los malvados contemporáneos de Noé en el reino de los muertos. Una idea similar es que durante el mismo intervalo, Cristo proclamó su victoria a los ángeles caídos, identificados frecuentemente en el Antiguo Testamento como hijos de Dios. Y usted puede confirmarlo en Génesis, capítulo 6, versículo 2, en Job, capítulo 1, versículo 6, allí mismo, en Job, capítulo 2, versículo 1, en un lugar
de confinamiento. Cristo proclamó la victoria de los ángeles caídos después de la resurrección en el tiempo de la ascensión al cielo. Es importante leer que el versículo 22 hace referencia a diversos seres angélicos, en este caso malvados, pero que están sometidos a Cristo. El mensaje a los creyentes es que Jesús ha triunfado sobre las fuerzas demoníacas, ya sea las que están encarceladas actualmente o por extensión las que siguen obrando en el mundo influenciado a los enemigos de los creyentes. Cristo ha vencido en la batalla decisiva contra todos ellos de la forma que ha ocupado su trono en posición suprema de autoridad en el universo. El contexto de su argumento es más general. Pedro compara en toda su carta como el peregrinaje del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y hace un señalamiento en cuanto a la paciencia de Dios como en los días de Noé. Es por eso que hoy observaremos ante la luz de la palabra de Dios un tema titulado La paciencia de Dios. Amados hermanos en la fe, los ángeles que se describen en primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versos 18 en adelante, fueron ángeles malvados, ángeles encarcelados en el abismo, que son sin duda los más viles, perversos de todos los ángeles caídos. Un breve paréntesis. Esto tú lo puedes ver muy bien en las redes sociales, en un tema que yo prediqué, los ángeles caídos, en donde hay dos tipos de ángeles caídos que están, por supuesto, en el centro de la tierra. Unos están en prisiones eternas y otros van a ser soltados, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, en la gran tribulación. Muy bien. El centro de todo esto es cómo eran esos días de Noé. ¿Cómo es que estas personalidades o estos seres angelicales vinieron al mundo? ¿Cuál era completamente, digamos, el clímax donde se desenvolvía el mundo en ese momento? Vayamos a el libro de Judas. Solamente tiene un capítulo. Veamos el versículo 6 y 7. Y Judas describe a algunos de ellos. En Judas, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. ¿La tienes? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este pasaje describe a ciertos ángeles caídos que dejaron su dominio angelical para entregarse al pecado sexual con seres humanos. Como los hombres de Sodoma y Gomorra intentaron pervertidamente tener relaciones sexuales con ángeles. Y eso tú muy bien lo puedes comparar en Génesis capítulo 19, versículo 1 y versículos 4 al 5. Pero Pedro revela cuándo ocurrió este pecado de estos seres espirituales. Regresemos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, pero ahora observemos el versículo 19 y 20. Muy bien, para ir agarrando el hilo, como decía mi abuelita, es importante ver que Pedro está haciendo un señalamiento de un tiempo, también de seres angelicales, que el mismo Señor Jesucristo, como dice Efesios, en el capítulo 4, escrito por el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo desciende, predica, anuncia, pero no es una predicación
del Evangelio, sino anunciar su victoria sobre seres angelicales. Estos se lo denominan ángeles caídos. Muy bien. Hasta acá, agarrando el hilo, vamos a observar la influencia espiritual de maldad de estos seres sobre los humanos y cómo era el ambiente en los días de Noé. Y si nosotros comparamos Génesis capítulo 19, el libro de Judas en los versos 6 y 7, primera carta de Pedro capítulo 3 versos 18, 19 y 20, y los comparamos también con Mateo capítulo 24, se lo describe el Sermón del Monte, en donde los discípulos preguntan sobre su segunda venida, sobre los acontecimientos, cómo serán esos días. Entre ellos figura como en los días de Noé. ¿Y cómo son los días de Noé? Vamos a dejar que la Biblia nos lo diga y que nuestros ojos espirituales, principalmente nuestro corazón, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo, y nosotros como cristianos no solamente vivamos en santidad el tiempo que nos quede de vida, sino anunciemos a Jesucristo como Señor y Dios. Muy bien. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 19. La Biblia dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acuérdate, si tú eres estudiante de la Biblia, compáralo con Efesios, capítulo 4, si traes tu cuaderno, y te darás cuenta que el Espíritu Santo está diciendo que fue llevada a la cautividad, y esa cautividad son todos los santos del Antiguo Testamento, que se los lleva el Señor Jesucristo, como los lleva un capitán al Padre Celestial. Él baja, anuncia su victoria a estos ángeles caídos, dice Efesios 4, para no hacernos camotes, lleva entonces los santos y le da dones a los hombres, dice Efesios 4. El punto es, mis amados hermanos en la fe, estos espíritus encarcelados, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿en dónde dice? En los días de Noé. Esto es bien interesante. Mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esta palabra paciencia, si tú eres, te lo digo de nuevo, eres estudiante de la Biblia, es la palabra en griego 3115. Y esa palabra en el griego se escribe macrodusumia. Y sus connotados o sus significados son longanimidad, soporte, aguante, paciencia o clemencia. Entonces, para tener más claro, mis hermanos, voy a volver a leer el versículo 20 y dice, referente a los espíritus encarcelados: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia, el aguante, la clemencia de Dios. ¿Cuándo? En los días de Noé. Los espíritus encarcelados en el abismo son los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? En los días de Noé. Son espíritus de maldad que cohabitaron con mujeres, y era un fallido intento de Satanás de corromper el género humano y hacer imposible su redención. ¿Tú lo puedes confirmar? En Génesis capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 4. Muy bien. Que los demonios aún temen ser enviados al abismo es evidente por el hecho de que algunos rogaron a Jesús que no los enviara, tal como lo escribe el doctor Lucas en su Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Ahora, muy bien, eso sugiere que otros demonios o ángeles de maldad han sido encarcelados después de los sucesos de Génesis capítulo 6. Los demonios, los ángeles caídos liberados por Satanás,
van a ser liberados al toque de la quinta trompeta, que puede que no incluya a los que pecaron en los tiempos de Noé. Judas versículo 6, ya que de ellos se dice, están en prisiones eternas. Y hasta el último día, cuando se van a enviar al eterno lago de fuego, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, y Judas, aquí en el versículo 7. Los liberados pueden ser otros demonios o ángeles caídos e encarcelados del abismo. Así que el pozo, el lugar preparatorio de encarcelación de los demonios, desde donde algunos serán liberados para el juicio, estos nos va explicando la palabra de Dios. Muy bien, vamos por pasos, como les digo. El apóstol Pedro está mencionando que el Señor Jesucristo predicó a espíritus encarcelados. Es un tema bien interesante, porque esta palabra no nos habla de personas, espíritus, no nos habla de demonios, sino de ángeles caídos. Estos están presos en el centro de la tierra. Retomando la idea, hay de dos tipos: unos que van a estar en prisiones eternas hasta el juicio, y otros que van a ser liberados en la gran tribulación. Hasta acá vamos agarrando la onda. Pregunta: dice el apóstol Pedro que estos en otro tiempo desobedecieron. Muy bien, en el verso 20, Pedro identifica aún más a estos espíritus encarcelados, a los que Cristo predicó en su sermón triunfal, como los que en otro tiempo desobedecieron. Según la razón de que Dios atara permanentemente en el lugar de reclusión, esa desobediencia se relaciona específicamente con algo que ocurrió en los días de Noé. En otras palabras, estos seres espirituales fueron encarcelados porque desobedecieron. ¿Cuándo? En los días de Noé. Muy bien. Búscate Génesis, capítulo 6, verso 1 y verso 4. ¿Cuál fue la desobediencia que tuvo resultados tan graves y permanentes? Acá podemos encontrar muchas cosas, hermanos, entre la diferencia de seres espirituales o seres angelicales y los humanos. Para los ángeles no hay redención, no hay salvación. Para los seres humanos, los elegidos, sí hay salvación, hay redención. Imagínate la gran diferencia y lo preciado que son los humanos, somos los humanos para Dios. Fíjate muy bien, los lectores de Pedro deben de haber conocido el pecado específico cometido por los demonios encarcelados, porque el apóstol no lo detalla. Pero veamos Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Y la Biblia dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Ponle cuidado. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice la palabra de Dios en el verso 2, pone cuidado. Viendo los hijos de Dios, primera frase. Las hijas de los hombres, segunda frase. Satanás y sus ángeles ya se habían revelado. Habían sido expulsados del cielo, sujetados eternamente en un estado de perversidad pura. El diablo había tenido éxito en el huerto y fuerza demoníaca había estado en acción motivando la corrupción del mundo. Este relato de Génesis fue quizás el esfuerzo más atroz que Satanás hizo en relación con la provisión ordenada por Dios en el cuarto mandamiento. Los demonios montaron un ataque sobre el matrimonio y la procreación, que fue muy malvada, una influencia en las generaciones posteriores. Pero pone cuidado, en el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se refiere únicamente para seres angelicales.
Y en el Nuevo Testamento, Juan 1:12, por ejemplo, la frase hijos de Dios es solamente para personas nacidas de nuevo. Y si vemos nosotros que los hijos de Dios subordinaron a las hijas de los hombres, en contraste es que seres sobrenaturales sobre mujeres. Estos hijos de Dios no son hombres, serían llamados hijos de los hombres. Tampoco pueden ser hombres justos en una línea justa de personas o setitas, como algunos sugieren. Por eso no contrasta con las hijas de los hombres, como si todas las mujeres fueran injustas y todos los hijos de Dios fueran únicamente hombres. La interpretación más antigua, el punto de vista tradicional judío de antiguos rabinos y modernos comentaristas judíos, así como los de padres de la iglesia, es que los hijos de Dios eran ángeles caídos. El contexto del juicio en el diluvio imposibilita que ángeles santos estén a la vista. Ponle cuidado. La frase hijos de Dios se compone. Hijos es la palabra 1121 en hebreo, bené, y se escribe en lenguaje actual español como nacido, hombre o valiente. Y la palabra Dios en el hebreo es la palabra 430, Elohim, dioses, ángeles, externo, grande, poderoso, y siempre se refiere a ángeles u otros usos en el Antiguo Testamento. El término siempre se emplea con aquellos creados directamente por Dios. Entonces, estos ángeles caídos que actuaron de manera perversa, sobrepasando los límites de su esfera, desafiaron a Dios al dejar su mundo espiritual para entrar en la esfera humana, así como Satanás había entrado al mundo animal en Edén. Este que acabamos de leer y estudiar, estamos estudiando, es el primer registro bíblico de posesión demoníaca, el de Génesis, y que señala Pedro, y que escribe Pablo en Efesios, y que se describe en primera carta a los Corintios, y que también se describe en los evangelios. Muy bien. Antes de seguir adelante, debemos de hacer una aclaración. Ningún cristiano puede ser poseído por demonios, porque ya es posesión del Espíritu Santo. Como ejemplo, Efesios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 6, ambas, y segunda carta a los Corintios, ambas, las tres hablan por lo menos de que somos el tabernáculo y el templo de Dios. Efesios 1, sellados por el poder del Espíritu Santo. Pero una persona inconversa sí es posesión de Satanás. ¿Ve la diferencia? Y aquí nos podríamos tardar algún rato sobre la influencia de demonios en el cristiano. Yo lo explico en una serie de Los Ángeles, posesión demoníaca, influencia demoníaca entre cristianos. Son como 7 conferencias en la serie de Los Ángeles, que la encuentras en las redes sociales. Y que el Espíritu Santo nos habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como tal de influencia demoníaca, inclusive ante personas cristianas. Mira nada más para que te des ahí un quemón. Saúl, cuando tú vas en el Antiguo Testamento y dice que el Espíritu del Señor se apartó de él, y algunas personas dicen, ¿perdió la salvación? No. Esa palabra apartar en el original es contristar, ponerse triste. Entonces en ningún momento está perdiendo la salvación, por decirlo de esta manera. Y nos podemos estacionar más y más y más. Pero el punto es de que estos seres influenciaron sobre personas, sobre humanos, para tener relaciones sexuales con ellos. Y tales espíritus malvados fueron atraídos hacia mujeres a quienes vieron hermosas, en alguna manera perversa y lujuriosa. Ellas eran las hijas que se mencionan en Génesis capítulo 6, versículo 1. No un tipo especial de mujeres
a quienes ellas tomaron. Pero fíjate, vamos a Génesis capítulo 6, verso 2. Fíjate, estaba viendo yo no sé si se acuerdan, allá por los 80s, un hombre que se puso el nombre de Rael, y surgió una denominación religiosa de los raelianos, y empezaron a decir que eran hijos de los Elohims. Si te metes a internet, ahí están, los raelianos. Y estos cuates decían y creen completamente en la clonación. Inclusive dijeron que había una clonación de una niña. Es una investigación. Y mencionan y adoran a los Elohims. ¿A quiénes? Pues a los ángeles caídos. Y perversamente dentro de la investigación puedes verlo, como está en una serie, una plataforma que empieza con N y acaba ¿con qué? Esa. Y te darás cuenta cómo hay perversión, dentro de ello inmoralidad sexual, sexo en comunidad. Lo que hacen los Elohims, se cierra el paréntesis, pero ve la actividad de estos seres. Génesis capítulo 6, verso 2. Cada palabra en el original es muy interesante. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mira, esta palabra viendo en el Antiguo Testamento tiene varias aplicaciones. En la creación Dios vio que era bueno y tiene su aplicación. Perfecto, bueno. Pero cuando uno de los hijos de Noé, cuando Noé se puso hasta atrás, uno de los hijos vio su desnudez. Tiene otro significado. La misma palabra, ver, viendo, significa ver con detenimiento perversamente. Entonces, ¿te das cuenta? Por eso es bien importante ver el contexto. Acá la palabra, viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Esta palabra tomaron es la palabra 3947 de tu diccionario hebreo y se escribe lakash. Se traduce mezclar, atraer, cazar, arrebatar, apoderarse, que describe transacciones matrimoniales. Y dice, tomaron pues, se puede escribir, se mezclaron entre mujeres, se casaron entre mujeres, arrebataron para apoderarse a mujeres, escogiendo entre todas. Y esta palabra escoger es la palabra 977, bajar, propiamente tratar, seleccionar, agradable, calificar, elegir, estimar. ¿Qué quiere decir? Que estos seres espirituales las vieron, las escogieron, las arrebataron para tener relaciones sexuales. Sin duda, esta situación plantea la pregunta: ¿cómo pueden seres espirituales casarse con mujeres? Es una válida pregunta, ¿verdad? Y esto es posible solo si moran en cuerpos humanos, como los ángeles buenos pueden haberlo hecho. Si tú lees Hebreos en el capítulo 13, verso 2, te darás cuenta que hay ángeles que visitan. Pero estos demonios entraron en cuerpos humanos, un fenómeno a menudo encontrado por Cristo y los apóstoles en la narración del Evangelio. Lucas, capítulo 8, verso 26 al 33, Hechos, capítulo 16, verso 16 al 30, como es evidente que por los hijos que nacieron de esas uniones. A pesar de que los hijos eran humanos, había en ellos una generalizada influencia de los demonios. Ahora, Génesis 6:5, ya viste que los ángeles escogieron, se metieron en una persona, influenciaron, ¿verdad? La poseyeron y escogieron mujeres. Génesis 6:5, dice la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo solamente en el mal. Esta palabra
maldad, que es la palabra 7451 en tu diccionario hebreo, literalmente se escribe al lenguaje actual español como adversidad, aflicción, avaro, calamidad, depravado, desastre, destructor, duro, escoria, impío, infortunio, inicuo, injusto. Fíjate todo lo que abarca la palabra maldad. Mal, maldad, maligno, malo, malvado, perversidad, pecado, sarna terrible. Y esta palabra continuo, que se encuentra en Génesis 6:5, Yom, palabra 3117, habla de acostumbrar, constante, continuo, diariamente, permanecer perpetuamente, siempre, dentro de la vida, vivir. ¿Qué quiere decir? Que vio Jehová que la avaricia, la depravación, la escoria, la impiedad, el infortunio, la maldad, la perversidad, el pecado de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designo de los pensamientos, de las emociones, el intelecto, el corazón de ellos era constante, diariamente, perpetuamente, siempre. Es como se puede escribir. ¿Y qué estamos viendo hoy día, mis amados hermanos? Violencia, destrucción, miseria, muerte. Secuestros, que es como también es uno de los significados de la palabra maldad. Muy bien. Esta es una de las más enérgicas y claras declaraciones acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. El pecado comienza en la mente. Santiago, capítulo 1, versos 3 al 15. Si alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído, es seducido. Ejemplo, Pancho López se le queda viendo a Fabricia y ya la escaneó. ¿Me explico? Ya la escaneó, pues. Ya la escaneó. Y entonces, ya escaneada, ya se la imaginó, y dice Santiago, y es comparable como un pescador que lanza la carnada y el animal muerde el anzuelo y lo jala. Así es la carne, la concupiscencia. Fabricio o Macario ve y empieza con la mente, y dice Santiago que lo vio, concibió, da como fruto el pecado. Nuestros pensamientos o las ideas vienen del exterior, pero se desarrollan aquí en la mente. Y estás pensando, ay, la Fabricia, y ya te vistes ahí en el Valle de Bravo, tú solo, ay, no manches, la Fabricia. Y estás pensando con la Fabricia o con Ruperta, y eres casado. Maldad continuamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Contesta el Señor, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis amados hermanos en la fe, cuando tú ves una persona, o ves un coche, o ves el dinero, la plata, la marmaja, la lana de otro, y no eres una persona conforme, no es lo mismo ser conforme que conformista. Dios nos manda a ser conformes. ¿La ves? O la esposa ve a otro chavo, no manches, Luis mi cristiano, y lo ve, y ve al marido, uy, esto no es ni el salario mínimo. Dice, no, así, y estás así, ¿sabes qué? Y empiezas a imaginar, ¿me explico? Permitiste ese pensamiento, se empieza a desarrollar, da como fruto el pecado.
El pecado entristeció al Señor, porque diario estaban pensando cómo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cómo robar, cómo adulterar, cómo sacarle provecho de una manera injusta. Y dice Génesis capítulo 6, versos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Esta palabra arrepentimiento no es como el arrepentimiento de pecado del hombre, significa cambiar de posición, de idea. Le dolió. El pecado entristeció a Dios, porque Dios es santo, sin mancha. Dios prometió destrucción total cuando llegara el final de su paciencia. Y el hecho de que las personas estuvieran accesibles a los demonios muestra la maldad del ser humano en esa época. Y ahora, de manera voluntaria, Efesios 2, el hombre presenta, Romanos 6, Efesios 2, de manera voluntaria su cuerpo para el pecado. Y el apóstol Pablo pregunta en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, ¿qué provecho había cuando tú presentabas tu cuerpo para el pecado? ¿Qué fruto había? Invita ahora, preséntalo al Señor como sacrificio. En Génesis capítulo 6, verso 11 al 13, vemos cómo se encontraba la sociedad de esos días. Dice el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. 3 palabras, 2 enlazadas, una diferente: violencia. Esta palabra violencia es la palabra 2555, 2555, que es la palabra jamás. Fíjate lo que significa: violencia, mal, daño, desnudar, hacer iniquidad, injuria, injusto, maldad, rapiña, secuestro, robo, violencia injusta. Quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de secuestros, injusticia, violencia, iniquidad, injuria, desnudos. ¿Te parece algo en similitud a lo como se está viviendo hoy? Como en los días de Noé. Y la palabra corrompida, la palabra 7843, que nos lleva a la palabra arruinar, corromper, corrupción, depravado, destrozador, heridor, matar, enloquecer, estropear, pudrir, quebrantar, ruina, verter, violar. Entonces, la simiente de Satanás, los caídos, habían rechazado a Dios. Y fíjense ustedes, y Dios dice: los voy a destruir. Esto no significa aniquilación, sino que más bien se refería al juicio divino, tanto de la tierra como de los habitantes. Por favor, si eres tan amable, ve a Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Si eres estudiante de la Biblia, si estás haciendo anotaciones, siempre compara lo que el predicador dice. Escudriña las escrituras. Verdaderamente, si el ponente está diciendo lo que es verdadero lo que dice la Biblia. Entonces estamos viendo primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, 19, 20, 21. Vemos Génesis capítulo 6. Ahora vemos Mateo 24, verso 37 al 39, que dice: y todas ellas en relación a los días de Noé. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El énfasis que hace el Señor Jesucristo no se extrema en la maldad de los días de Noé, sino en la preocupación de las personas por las cosas mundanas de la vida diaria, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Es pecado eso? No. No desde el punto de vista que quieras honrar a Dios. Sí, cuando es el centro de tu corazón. Es increíble ahora, a través de los famosos dispositivos que nosotros tenemos, cómo podemos guardar libros, direcciones, hasta una biblioteca, fotografías. Y es increíble ver cómo este dispositivo hace que la gente invierta, entre comillas, pero mayor veces es desperdiciar el tiempo. Y si te das cuenta, ¿cuáles son las 3 preocupaciones más grandes de una persona? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿En dónde viviré? Y el centro de lo cual menciona Mateo, Génesis, era comer, beber, disfrutar, no importa. Se casaban y se daban en casamiento. Otra vez, es malo, enviudaste, no te preocupes, te puedes volver a casar. Oiga, ya me cansé de Fabricia, quiero otra muchacha. No, hasta que la muerte los separe. Aunque también hay algunas cosas que se llevan ante la presencia de Dios. Pero el centro de estas personas eran los apetitos sexuales. Eran los apetitos materiales. Y hoy vemos y nos damos cuenta que la inmoralidad sexual destruye al individuo, la familia y hasta una nación completa, mis amados hermanos en la fe. Y estamos viendo cómo el mundo se está colapsando. Y es increíble ver cómo el Espíritu Santo nos está diciendo que el centro de esas personas no cristianas era comer y beber. Se casaban y se daban en casamiento. No quisieron entender. ¿Qué hizo Noé? Predicar el evangelio, anunciar: Cristo viene. Y lo tomaron de a loco. Y ahora es más fácil una ponencia o una predicación en donde la gente se sienta cómoda sin que se mencione el pecado. Ahora se decreta y se dice: declara Zacatlán de las Manzanas para ti, o declara San Juanico para ti, o declara Indios Verdes para ti. Pues por favor, tan solo déjenos Metepec siquiera, ¿no? Y es fuera de un orden de Dios. Regrésate a primera carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 20. Dice la Biblia: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto, hermano, Dios mío, estás viendo, fíjate, el Espíritu Santo, qué hermoso. En los que en otro tiempo desobedecieron, ¿quiénes? Esos seres angelicales, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Tiempo de Dios en su paciencia. ¿Cuándo? En los días de Noé. Jesús advierte, Mateo 24, será como en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. No vamos a esperar un arca, ¿eh? El arca apuntaba a Jesucristo. ¿Cómo? Sí, se calafateó y habla de la expiación. Los que estaban adentro, fíjate nada más cuánta enseñanza. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. ¿Cuántos fueron sensibles a la voz de Dios? El predicador sale, anuncia y da la semilla. Dice el Señor Jesucristo: salió el sembrador y dio la semilla. Una semilla cayó junto al camino, no tenía Cristo. Otra semilla cayó junto a las piedras. Salieron las raíces y se secaron. La raíz es Cristo, no la tenían.
Otra semilla, llegaron los pájaros y se comieron las semillas. Solo una cayó en buena tierra. La iglesia visible puede ser milenaria. La iglesia invisible, sellada por el Espíritu Santo, puede ser 10% o menos. ¿Cómo tenemos nosotros nuestro corazón, amados hermanos? ¿Verdaderamente somos cristianos? ¿Verdaderamente nos importa adorar, exaltar, glorificar el nombre de Dios? ¿O nos importa el qué dirán? ¿O sigues buscando mujeres que no son tu esposa, viendo pornografía, levantas las manos con hipocresía, con un falso arrepentimiento, sigues emborrachándote, sigues robando? ¿Crees que de Dios te vas a burlar? No, Señor, de Dios nadie se burla. Y esta es una advertencia, no una amenaza. ¿Mía? No, Señor, del Espíritu Santo, para ti y para mí. Todo lo que siembres, tarde o temprano lo vas a cosechar, o en la carne o en el espíritu. Dios había llamado a Noé para un servicio de proclamación de un mensaje de salvación. Génesis 6:9. Y Génesis nos enseña cómo los creyentes rechazaron el evangelio. La gente rechazó el evangelio. Y Dios comunicó a Noé que iba a suceder. Génesis 6:13. Indicándole la única forma de salvación para el juicio que descendería sobre el mundo. Génesis 6, versos 14 y 19. Noé dedicó tiempo a la predicación del evangelio. Un mensaje de buenas nuevas que anunciaba a los perdidos el mundo de salvación, que consistía en ¿qué? En creer en Dios. La Biblia nos llama y dice que hay un pecado. La paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Es el tiempo de predicar. No hay tiempo para que estés jugando a la iglesita. Congrégate, discipúlate, crece en el Señor, no para un cartón, sino para la gloria de Dios. El ministerio evangelizador de Noé se enseña en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, pregonero del evangelio. ¿De qué hablaba? De arrepentimiento. Un mensaje que confrontaba con el pecado y sus consecuencias y la justicia de Dios. ¿Te gusta que te endulcen tu pecado? Quis. Felicidades. Pero algún día te vas a enfrentar a un Dios vivo. Es evidente que Noé no podía hablar de Cristo y la cruz como se puede hacer hoy, pero señaló a los pecadores con claridad que solo podrían ser salvos volviéndose a Dios en arrepentimiento, en fe, creyendo en el mensaje que les anunciaba en su nombre. Vuélvete a Dios. ¿Crees que puedes seguir engañando? Si puedes engañar a los hombres, pero no a Dios. Arrepiéntete, ven a Jesús. Hay personas que cómodamente se pueden llamar cristianas. Cargar la Biblia no te hace cristiano. Venir a una denominación religiosa no te hace cristiano. Solo el poder del Espíritu Santo, solo la palabra de Dios, solo la gloria de Dios es la que te da el nuevo nacimiento. Dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque es carne. Y mientras se preparaba el arca, como se está preparando, solo Dios sabe el día, la hora del arrebatamiento, hay un tiempo de paciencia divina. Pero la paciencia divina, de acuerdo a Amós, de acuerdo a Oseas, tiene un límite. Vuélvete a Dios. ¿Qué hace falta para que tú te vuelvas a Dios? ¿Sigues en las cantinas? ¿Sigues golpeando a tu esposa? ¿Sigues creyendo engañar a los demás? No, basta ya.
menciona el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 4, de seguir andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. En la oficina te crees el muy uyuyuy, porque ahí la secretaria, ay, semejante viejo sesentón. Te sientes de 20 años, ¿no te das cuenta que es por otra cosa? Por favor, vuélvete a Dios, a la mujer de tu juventud. Vuélvete a Cristo, porque el diseño es amar a Dios por sobre todas las cosas. Este es el día de salvación. Es el día que el Espíritu Santo nos está llamando a un genuino vivir en Cristo Jesús. Es el día de revisar nuestra vida, si verdaderamente somos cristianos. Y si verdaderamente somos cristianos, rindamos nuestro corazón para su gloria. Y si no eres cristiano, es el tiempo que vengas a Jesús. Porque todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en este día has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Tu palabra fiel. Gracias, Padre, porque nos has confrontado. Tu Santo Espíritu, que conoce lo más secreto de nuestro corazón, que nos pone frente a tu palabra como un espejo, como una radiografía, enseñándonos parte de verdaderamente quiénes somos. Mentirosos, hipócritas, de doble ánimo, inmorales, perversos. Pero tu palabra también nos consuela y nos anima en este tiempo de espera, en que está tu mano de misericordia, de amor y bondad extendiéndose al pecador arrepentido. En donde tus labios, Jesús, dijeron en los evangelios: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Yo soy la fuente de agua de vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz a diario, niéguese a sí mismo y sígame. Es el Jesús de la verdad, el que levanta al caído, el que anima al herido, el que salva al perdido, aquel que busca en los afanes de la vida, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía o hasta en la misma religión, el significado de la vida, nos contesta. El fin del discurso es: conoce a tu Creador. A través de la palabra, a través de la Escritura, Él saciará, dará sentido y da sentido a tu vida. Y esa sed que solamente puede dar Él hará que sea en ti una fuente de agua para vida eterna. Porque el agua que da el mundo, a través del pecado, de esa agua siempre tendrá sed. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas, dice el Señor Jesús. Y escribiera el apóstol Pablo: todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, que es Jehová, será salvo. La paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios, la vida eterna. No puedes salir de este lugar sin confirmar tu fe. No puedes pasar por este planeta sin decir: Jesús es mi Señor. ¿Quieres venir a Jesús así como estás, sucio, en pecado? Ven a Jesús, que Él no te rechazará.
Ven a Jesús, que Él te da vida eterna. Ven a Jesús, que te dará su espíritu para que puedas caminar en este planeta sin resbalar. Ven a Jesús para que tengas vida eterna. Porque aunque tus pecados fueran negros, con el poder de su sangre, Él te limpiará. Y dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo el pecado, venciendo al mundo, haciéndome su hijo, perdonando todos mis pecados y dándome la vida eterna. No por mis obras, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y en ese nombre te doy gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones.
Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.